bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vuelvo con otro episodio tras una pequeñita semana de descanso, que una semana que he faltado en 100 episodios. Y ya había gente que me echaba de menos, cosa que agradezco y aún así me preocupa que algún día falte un poco más y alguien venga a casa para decirme: Isabel, no hay episodio del podcast. En fin, fuera bromas, muchísimas gracias por el apoyo que dais al podcast. Me animo un montón leer que cuando me escribís: ostras, Isabel, a mí me encanta, hago deporte, limpio, te escucho. Ay, me animo un montón, así que mil gracias. Espero no volver a faltar para que no me volváis a poner un punto negativo. Dicho esto, hoy vengo a intentar contaros todo lo relativo a la vitamina B9 y en general a los folatos. Y en este episodio aprenderéis por qué no tiene nada que ver la vitamina B9 y en general los folatos con el ácido fólico. Aprenderéis cómo se absorbe, cómo se transporta, qué funciones claves tienen los folatos o la vitamina B9. A lo largo del podcast me referiré a vitamina B9 o folatos. El ácido fólico solo lo intentaré nombrar cuando me refiero a la síntesis de laboratorio, porque entenderéis más adelante, cuando se explique el metabolismo, por qué realmente el ácido fólico tiene poco que ver con los folatos y por qué lo mejor siempre va a ser intentar, en la medida en la que se pueda, en el caso de que se necesite suplementar, sobre todo en periodo preconcepcional, periodo de la concepción, lactancia y en determinadas personas con determinados fármacos, porque hay que tomarlo preactivado. También aprenderéis cuáles son los síntomas de la deficiencia, en qué alimentos está, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este podcast va a ser un podcast, yo creo que súper bonito. Lo que pasa es que tengo que entrar ya en detalle, porque si no, se va a hacer muy largo y no quiero que estéis andando 3 horas. Porque, aunque molaría, en plan, que hicierais actividad física hasta que yo terminara el podcast. Entonces, eso podría ser un maratón. Es decir, sería capaz, solo por manteneros entretenidos y activos, hacer como 12 podcasts seguidos. Lo haría por vosotros, que lo sepáis. No, ahora en serio. Voy a ponerme ya en serio. Y los folatos hacen referencia, o la vitamina B9, a un grupo de diferentes moléculas que engloban desde el tetrahidrofolato hasta sus submetabolitos, como el 5-metil-tetrahidrofolato, el 5-formil tetrahidrofolato, el 10-formil tetrahidrofolato, el 5,10-metileno tetrahidrofolato y el 5,10-metenil tetrahidrofolato. Es decir, en la naturaleza y en el organismo, ¿vale? En la naturaleza me refiero a los alimentos, y en el organismo metabólicamente, la forma de vitamina B9 activa y metabólicamente que cumple funciones son los folatos. Dentro de esos folatos está el tetrahidrofolato como molécula original y luego todos los submetabolitos que veremos más adelante, como los que os he descrito, que cumplen funciones claves, desde la metilación del ADN, cosa que es clave para, por ejemplo, silenciar genes que producen tumores, que es clave para la síntesis de hormonas como la melatonina, que es clave para la síntesis de L-carnitina, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, otras formas que son claves para la síntesis de ADN celular, para la formación de proteínas, etcétera. La vitamina B9 y los folatos, insisto, diferente al ácido fólico, se descubrió de las últimas vitaminas junto con la vitamina B12, esto ya os lo conté en el episodio de la vitamina B12, se descubrió en torno a 1940-1945 para intentar tratar a la anemia megaloblástica, ¿vale? Que son anemias que tienen glóbulos rojos muy grandes, y descubrieron que alimentando a esas personas con hígado, las cosas mejoraban. De ahí a que luego descubrieran la vitamina B12 y la vitamina B9, porque, como veremos más adelante, se almacena en el hígado. Después, en torno 2 o 3 añitos más tarde, se sintetizó en laboratorio por primera vez el folato. El folato, ¿por qué costó tanto junto con la vitamina B12 en descubrirse? Porque a mí me gusta explicaros esto. Igual, probablemente, no sé si os servirá mucho en vuestro día a día, pero creo que al final lo maravilloso de la medicina es entender el porqué de las cosas. ¿Por qué una vitamina tarda tanto en descubrirse? Porque
son estructuras muy complejas. Hay vitaminas que son muy fáciles, como la vitamina B1, de ahí a que se descubriera de las primeras, por eso lo de B1 es por el orden en el que se descubrió. Pero la vitamina B9, al igual que la B12, son molecularmente muy complejas. Os voy a explicar la complejidad de la molécula porque necesito que esto lo entendáis para que luego entendáis las diferentes formas de folatos activos y por qué la importancia, en el caso de que se necesite y se pueda, la suplementación con las formas activas. La estructura molecular del folato, y cuando digo folato me refiero al tetrahidrofolato, al 5-metil-tetrahidrofolato, al formino, al 10-formil, o sea, todos los folatos activos, insisto, esto no es ácido fólico, ¿vale? Los folatos tienen una molécula de pterina conjugado con un metileno y otra molécula que se llama PABA. Esto hace un ácido que se llama ácido pteroico que se une a un aminoácido que es el glutamato y eso da lugar a tetrahidrofolato. Luego, a partir de esa molécula que es la original, en función de cuántos carbonos se unan o átomos de nitrógeno, tenemos ya el famoso 5-metil-tetrahidrofolato, pues se une una molécula de carbono, el 5-formil-tetrahidrofolato, el 5,10-metileno-tetrahidrofolato, etc. Es decir, la molécula madre en alimentos y en el cuerpo es el tetrahidrofolato, que a su misma vez está formada por una estructura súper compleja, que os lo he contado, que es pterina, un grupo metileno, un PABA, que forma un ácido, luego se une el glutamato y da tetrahidrofolato. A partir de esa molécula madre, que es el tetrahidrofolato, que es como la molécula principal que engloba todos los folatos, eso como un árbol se va ramificando en función de qué grupos carbono y qué átomos de nitrógeno se unan a los 5 subtipos de folatos, que es el 5-metil-tetrahidrofolato, que es el más abundante, uno de los más limitantes y por eso el que veréis más adelante que en el caso de que necesitamos suplementarnos siempre será ideal suplementarnos con este, porque a partir de ahí se pueden derivar el resto de folatos activos. Tenemos el 5-metil-tetrahidrofolato, tenemos el 5-formino, el 10-formil, el 5,10-metileno y el 5,10-metenilo. Estos folatos no tienen absolutamente nada que ver con el ácido fólico que comúnmente se fortifica en alimentos y se dan en ciertos suplementos. El ácido fólico comúnmente conocido es una forma de laboratorio que, oye, es bastante económica, pero como veréis más adelante necesita la integridad de todas las vías metabólicas y complejos pasos, además de que tiene una capacidad limitada de activarse para producir los folatos activos. Por lo que a grandes rasgos en situaciones de recursos limitados puede aportarnos algo, pero en la medida en la que se puede y sobre todo en poblaciones tan susceptibles a la falta de ácido fólico y a las consecuencias para la salud que ello conlleva, como son personas que buscan embarazo, personas embarazadas, personas lactantes o por ejemplo hombres que tienen problemas de fertilidad porque el folato se necesita para la integridad de la salud espermática, sin duda entenderéis por qué el razonamiento de dar folato activo, en concreto el 5-metil-tetrahidrofolato. Entonces, lo primero, hemos sabido que la vitamina B9 hace referencia realmente a un grupo muy amplio de folatos cuya molécula inicial es el tetrahidrofolato y a partir de ahí, en función de las modificaciones, hay 5 subtipos. Que los folatos, incluyendo el tetrahidrofolato, el 5-metil-tetrahidrofolato y todos los derivados, no tienen absolutamente nada que ver con el ácido fólico, que es una forma sintética que se produce en el laboratorio y que, como veremos más adelante, tiene que sufrir diversos procesos de activación, además de que tiene una capacidad limitada de nuestro cuerpo de activarlo, para realmente dar lugar a los folatos activos. Se utiliza porque es muy económica, por tanto, para enriquecer los alimentos sale muy barato, cosa que al final también hay que valorar el tema económico, pero no es ni muchísimo menos la opción óptima en una situación de recursos más o menos amplia, ¿vale? Pues Isabel, yo lo estoy hablando para África, pues igual en África, dadas las limitaciones de las situaciones, el ácido fólico sí que puede ser útil. Yo estoy hablando para en general personas que pues vivimos en países más o menos desarrollados, ¿vale?
Digo porque cada vez más tengo que tener muchísimo más cuidado con lo que digo, porque siempre la gente me saca la excepción. Entonces, que está súper bien, lo que pasa es que hay que entender que cuando hablas muy amplio es muy complicado acertar en todas las cosas. Entonces, tenemos ya esa parte del folato. Entonces, Isabel, ¿dónde se encuentran los folatos? ¿En qué alimentos? ¿Lo produce nuestra microbiota? ¿Por qué? Si yo tengo sobrecrecimiento bacteriano, me han dicho que me puede salir ácido fólico alto. En los alimentos encontramos la vitamina B9 en forma de folatos, es decir, la forma activa, ¿vale? ¿Dónde están? ¿En qué alimentos son más ricos en folatos? La levadura nutricional. Ya sabéis que yo soy una fan absoluta de la levadura nutricional, sin enriquecer, porque cuando las enriquecen a mucha gente le sienta mal, pero la levadura nutricional, perdona que me ha entrado un poco hipo, la levadura nutricional, sin enriquecer, la natural, ¿vale? Es fuente de vitamina B9. Luego también las pipas de girasol son altísimas. Las legumbres, especialmente las lentejas, las judías y los garbanzos. Luego todas las verduras de hoja verdes, especialmente las espinacas, los espárragos, los guisantes, el brócoli, las coles de Bruselas, las judías verdes. Después frutas, el aguacate, las naranjas y los plátanos. Y luego como alimento también muy rico, lo que pasa es que no es un alimento como que consumas en una ensalada, generalmente es el germen de trigo. Además, las personas que tenemos enfermedad celíaca no podemos tomarlo. Entonces, en los alimentos tenemos folatos, levadura nutricional, pipas de girasol, lentejas, judías, garbanzos, verduras de hoja verde, especialmente espinacas, espárragos, guisantes, brócoli, judías verdes. Después en frutas como aguacate, naranjas y plátanos. Y por último en el germen de trigo. Lo que pasa es que en los alimentos la biodisponibilidad de los folatos disminuye notablemente cuando se cocina, ¿vale? Al igual que cuando se somete a la radiación del sol, tanto la UVA A como la UVB. ¿Por qué? Porque esto inactiva en parte el ácido fólico, que es una estructura que os he explicado que es muy lábil y muy compleja. En este sentido, y puesto que el cocinado disminuye notablemente la exposición, o sea, la cantidad de folatos, en la medida en la que podáis, pues por ejemplo, las espinacas tomarlas crudas, el aguacate, no cocinéis mucho. Y si lo cocinéis, mejor al vapor que frito, obviamente, que sometido a cocción, porque el agua de cocción se queda con ese folato y tú lo pierdes. En este sentido, y me gusta explicaros esto porque así entendéis el razonamiento de muchas veces las políticas de alimentación públicas, de la salud pública, puesto que los folatos eran muy susceptibles a perderse con los métodos de cocción y puesto que a finales de los 60 todo esto llevó su tiempo hasta que en los 90 se dijo, ostras, la falta de ácido fólico produce malformaciones graves en los niños, se dijo, como todavía no podemos obligar a todo el mundo a la suplementación con ácido fólico, con folatos, vamos a enriquecer a los alimentos con un extra que sea más biodisponible, pero que luego se están dando cuenta que al final pan con unas tortas. Y dijeron, puesto que los folatos en los alimentos son poco biodisponibles, vamos a sintetizar en el laboratorio una forma de ácido fólico que sí que sea más biodisponible, que es el ácido fólico, y esto suplirá la falta de folato por la inactivación, por la radiación, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que veremos más adelante que esto teóricamente parece muy bueno, pero cuando sabes que el ácido fólico que se utiliza para enriquecer alimentos o en ciertos suplementos tiene que someterse a la activación y que la enzima que se encarga de hacerlo, que es la dihidrofolato reductasa, tiene una capacidad limitada que, aunque varía, parece que los estudios la documentan en 300 microgramos de ácido fólico. Mucho ácido fólico que te tomas en los alimentos y sobre todo en los suplementos se queda inactivo, y ese ácido fólico inactivo que no se activa a folatos se asocia a determinados problemas de salud, ¿vale? Entonces, en alimentos, especialmente si no los cocinamos mejor. Luego, otras fuentes de folato, nuestra microbiota. La microbiota produce folatos.
De hecho, las personas con sobrecrecimiento bacteriano pueden tener un exceso de ácido fólico en sangre porque ese exceso de bacterias, de ahí sobrecrecimiento bacteriano, produce una cantidad aumentada de folatos que se absorbe en el colon, porque veremos más adelante que hay transportadores que absorben el ácido fólico en el intestino y en el colon. Pues alguien que tiene sobrecrecimiento bacteriano tiene mayor cantidad de bacterias, esas bacterias producen mayor cantidad de ácido fólico, de folato, ¿vale? Es que a veces me es complicado porque hasta yo misma lo utilizo indistintamente y no es lo mismo. Producen folato y ese folato se absorbe. Luego, otras fuentes de folato son los suplementos. Los suplementos activos. Los básicos más tradicionales tienen ácido fólico, que veremos más adelante que se tienen que activar. Pero los folatos activos de suplementos suelen estar bajo los nombres de metiltetrahidrofolato, 5-metiltetrahidrofolato, patentes Quadrifolic, patentes Lederfolin, Metafolin o ácido folínico. En algunos casos, y eso lo digo porque es lo que yo personalmente hago, como mucha gente no entiende, no sabe esto de los folatos, y si tú le dices lleva Quadrifolic o lleva 5-metiltetrahidrofolato, que realmente es el folato activo, no lo asocian a ese ácido fólico, muchas veces lo que ponemos en marcas es ácido fólico guión 5-metiltetrahidrofolato o Quadrifolic. Si no pone después del ácido fólico nada, es ácido fólico inactivo. Si en cambio en la lista de ingredientes o en la tabla nutricional pone ácido fólico guión Metafolin guión Quadrifolic guión 5-metiltetrahidrofolato o 5-MTHF, es el ácido fólico activo, es el folato activo. Lo único que por temas comerciales, para que la gente sepa, lleva vitamina B9, ponemos el ácido fólico. Pero si no pone nada de Quadrifolic, Metafolin, metiltetrahidrofolato, Lederfolin, 5-metiltetrahidrofolato, no lleva el folato activo y solo lleva el ácido fólico inactivo. Esto es súper importante y lo veremos más adelante, ¿vale? Pero, resumen, ¿dónde encontramos el ácido fólico? En alimentos, naturalmente, luego en alimentos fortificados lo encontramos en su forma inactiva, que es el ácido fólico. Después nuestra microbiota nos aporta una pequeña cantidad de folato. Cuando hay un problema, es decir, cuando tenemos un sobrecrecimiento bacteriano, podemos tener un exceso de producción y por eso puede salir alto. Y después los suplementos. Dentro de los suplementos tenemos la versión inactiva, que es el ácido fólico, y las versiones activas de folatos, que son varias: metiltetrahidrofolato, 5-metiltetrahidrofolato, patentes como Quadrifolic, como Metafolin y fármacos como Lederfolin, ¿vale? Esto ya lo tenemos cerrado. Ya sabemos la estructura de ácido fólico, cuáles son las activas y dónde está. Ahora vamos a la digestión y a la absorción. Hoy me lo he apuntado todo en un papelito, el guión, para no irme, porque cuando son como podcasts tan con tantas cosas, yo muchas veces como que os cuento otras, o sea, en el contexto de estar charlando abiertamente, porque yo esto lo considero un poco también una charla entre amigos, ¿sabes? Pues a veces igual me voy un poco del tema y tampoco quiero irme con un tema tan importante y tan denso. Aunque de vez en cuando también mola como que yo cuento alguna anécdota para hacer un pequeño break. Dicho esto, ya sabemos qué es la vitamina B9, que hace referencia a los folatos. También sabemos dónde se encuentra, qué alimentos, los hemos apuntado, os lo he repetido. Os he contado la fortificación de alimentos con ácido fólico, que no es lo mismo que la fortificación con folatos, no se hace con folatos. Os he contado que nuestra microbiota la produce. Os he contado que hay suplementos. Una vez que lo tomamos, ¿cómo se digiere? Hay que diferenciar claramente entre la digestión de los folatos contenidos naturalmente en los alimentos y la digestión de los alimentos enriquecidos y de los suplementos, tanto activos como inactivos. En el caso de los alimentos, ¿vale? El proceso de digestión es complejo, de ahí que os dijera que la biodisponibilidad es bastante más limitada y para la digestión se necesita que actúe sobre todo en la parte inicial del intestino delgado, una enzima que se llama folato hidrolasa, que necesita zinc. Por eso
a mí me encanta como saber todo, porque al final, Isabel, ¿por qué hay que poner para una cosa u otra? Al final los micronutrientes todos interaccionan entre ellos. Si a ti te falta zinc, igual puedes tener una disminución del ácido fólico, no porque no tomes ácido fólico, sino porque no lo estás digiriendo bien. Entonces, el folato de los alimentos necesita para su digestión romper los residuos poliglutamatos a través de la folato hidrolasa, que es una enzima que necesita zinc. Por otra parte, el alcohol disminuye la actividad de la folato hidrolasa. Entonces ya tenemos aquí en un plis plas 2 motivos por los que, tomando la cantidad adecuada de folatos en la alimentación, podemos tenerlo bajo. 1, porque no tomemos suficiente zinc en los alimentos, y porque tomemos alcohol. Yo no quiero ser pesada con el alcohol, pero todas las eficiencias nutricionales casi siempre coinciden en un punto común. Una vez digerido, se tiene que absorber. Esta absorción se hace en el intestino delgado proximal por un transportador que se llama PCFT, que es en inglés hacer referencia al transportador asociado a protones del folato, que necesita un pH ácido. Así que otra vez aparecen los problemas de falta de ácido fólico asociado a los inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque esos inhibidores no actúan solo en el estómago, también actúan en el intestino, bloqueando este transportador, bloqueando la absorción de ácido fólico. Y luego también, como os he contado, hay otro transportador en el colon que es el encargado de absorber el folato que produce nuestra microbiota. Fijaos lo complejo, es decir, el cuerpo humano es tan sabio que tiene, es que ya me rompe la cabeza cada vez que, me estaba releyendo mis apuntes para hacer el podcast y, es que cada vez que lo leo, digo, tío, es que el cuerpo humano es tan increíble, es que es tan increíble. Tienes 2 transportadores específicos para el folato en 2 puntos diferentes del tracto gastrointestinal para adaptarlo, uno al que comes y otro de tu microbiota. Es que yo flipo, es que me parece que es maravilloso el cuerpo humano. Entonces, la comida primero la tienes que digerir. Para la digestión se necesita la actividad de la folato hidrolasa, que depende de zinc, y el alcohol inhibe su acción. Una vez digerido tienes que absorberlo. La mayor parte se absorbe en el intestino delgado proximal a través de un transportador que es PCFT, que depende del pH ácido y que los inhibidores de la bomba de protones como omeprazol, pantoprazol, etc. pueden bloquearlo, disminuyendo la absorción del ácido fólico. Y después, la pequeña cantidad que se produce en la microbiota de manera normal se absorbe por otro transportador que es el RFC en el colon. Entonces ya tenemos digestión y absorción. Isabel, una vez que lo hemos digerido y lo hemos absorbido, el de los suplementos y el de los alimentos enriquecidos, puesto que no está en la forma intrínseca de poliglutamatos de los alimentos, se absorbe, no necesita digestión y se absorbe igual por el transportador PCFT, y luego el que pueda quedar residual se aprovecha del transportador que hay en el colon. Estamos igual, quien pueda tomar inhibidores de la bomba de protones, por eso a veces se recomienda tomar ácido fólico, porque como los suplementos tienen un poquito más que la alimentación, consigues paliar esa posible deficiencia de la absorción asociada al bloqueo del transportador de estos fármacos. Entonces, ya sabemos todo esto. Una vez absorbido, se transporta por una parte libre en sangre y después unido a ciertas proteínas como la albúmina o la proteína fijadora de folato. En la sangre, la mayor parte de ácido fólico que circula se encuentra en la forma de 5-metiltetrahidrofolato, como veréis más adelante. Isabel, y cuando tomamos ácido fólico inactivo, ¿qué pasa? ¿Dónde se activa? Porque acabas de decir que la mayor parte de folato en sangre circula en 5-metiltetrahidrofolato. ¿Qué es lo que pasa? Pues otra vez más, el hígado es el órgano clave para todo esto. Por eso yo insisto, y os hice el podcast de la salud hepática. El hígado, junto con probablemente los riñones, que tengo que hacer un podcast, y la vesícula biliar y los ácidos biliares, son uno de los sistemas más importantes para la salud porque detoxifican. Todo lo demás
obviamente el corazón tiene que funcionar, el cerebro, pero tú necesitas limpiar la basura. Y la basura hay que cuidar el hígado y el alcohol, los ciertos, pues al final, componentes negativos de la dieta, la falta de ejercicio, el exceso de inflamación. Sabemos que causa 1 de cada 3 personas hígado graso, que eso luego termina en una inflamación hepática y posteriormente, si no se soluciona, puede terminar en una esteatopatitis o una cirrosis. Entonces, cuidemos el hígado porque ya no es solo que detoxifique metales pesados, xenobióticos, fármacos, sino que además se necesita para activar muchas vitaminas. Entonces, un hígado que no funciona bien es el inicio perfecto para la cascada de cualquier evento que nos reste salud, ¿vale? Entonces, dicho este clip, lo digo porque cuando tú tomas ácido fólico inactivo, o bien porque tomas alimentos enriquecidos o porque por X y Z tú no sabías que realmente lo ideal es tomar el folato activo en forma de 5-metiltetraidofolato, y te tomas el ácido fólico, ¿qué es lo que pasa? En el hígado eso se tiene que convertir. El ácido fólico se tiene que convertir a dihidrofolato y eso a tetrahidrofolato, que es la molécula inicial que os he explicado, que luego se deriva en 5-metiltetrahidrofolato, el formil, etc. Por eso os he explicado al principio todo el rollo anterior, porque si no, ahora os explico esto y me decís, ¿qué diantres, Isabel, es el tetrahidrofolato? Pues gracias a los primeros 10 minutos del podcast sabéis que el tetrahidrofolato es la molécula inicial de la que salen todas las ramificaciones activas del ácido fólico, especialmente el 5-metiltetrahidrofolato. Pues bien, el ácido fólico inactivo, como veis, tiene que transformarse a dihidrofolato y a después tetrahidrofolato, y todo eso depende de una enzima que se llama dihidrofolato reductasa. Esta enzima es la misma que inhibe el fármaco metotrexato que nos dan a muchas personas que tenemos enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿vale? Pero es que esta enzima, la dihidrofolato reductasa, tiene una capacidad limitada para metabolizar ese ácido fólico inactivo. Por eso también os he dicho que esa ocurrencia, que está muy bien pensada, que yo no quiero menospreciar al equipo de personas y todos los científicos que lo hicieron, ¿vale? Pero que al final en el cuerpo humano, cuando tú das algo que no es propio, tienes que también tener en cuenta que hay que ver cómo se desarrollan las actividades y las adaptaciones metabólicas a esa molécula. Pues en este sentido, el ácido fólico, pues no se sabía que la enzima encargada de activarlo al tetrahidrofolato, la dihidrofolato reductasa, tenía una capacidad limitada, que os he dicho que aunque los estudios dan cantidades variables, parece, ¿vale? Y digo parece porque he hecho una media, que tiene la capacidad al día de activar en torno a 300 microgramos. ¿Esto qué es lo que pasa? Cuando tú te tomas grandes cantidades de ácido fólico en la suplementación, generalmente se dan 400, 600 microgramos. Esto hace que corres el riesgo de no estar activando todo el ácido fólico a tetrahidrofolato. Esto igual para mí no es gran importante, pero para alguien, por ejemplo, que está buscando embarazo, tanto una mujer como un hombre, porque insisto que el ácido fólico es clave para una correcta salud espermática, porque es importante para mantener la integridad del ADN espermático de la cabeza de los espermatozoides, que es clave para la fecundación, para la integridad de los espermatozoides y para la transmisión de la información genética, ¿vale? Pues igual lo está tomando y no lo está activando bien, y por eso tampoco está viendo los beneficios, y de hecho la falta de ácido fólico, entre otras cosas, se asocia a infertilidad y a problemas de abortos de repetición. Igual la persona se lo está tomando, no estoy diciendo que todos los casos de infertilidad sean por este dato, pero al final siempre os digo que toda piedra hace pared. Entonces, esto es una de las múltiples explicaciones por las que quizá en ciertos abortos de repetición, personas, mujeres y hombres que tienen problemas de fertilidad, pues no está terminándose de cerrar el círculo porque falta este tema. Isabel, ¿y por qué en la sanidad pública nos dan ácido fólico? Yo me encantaría daros una explicación todo lo que supiera, pero quiero pensar que hay un momento donde hay que valorar también la economía, ¿vale? Y como os he dicho al principio, puesto que daño no va a hacer y ante la nada
es mejor ácido fólico que no tomar nada, pues han optado por el camino del medio. Es decir, algo que desde luego hace, pero quizá no es lo óptimo. ¿Por qué? Porque quizá si utilizaran el folato activo, el coste económico sería tal para todo el mundo que no se podría suplementar. Entonces, con la seguridad social. Entonces, ante eso se prefiere. Por eso os he dicho que el ácido fólico, si la solución es o no tomar ácido fólico o tomarlo inactivo, tómalo. Pero si tienes la oportunidad de tomártelo activo en forma de tetrahidrofolato, metiltetrahidrofolato, 5-metiltetrahidrofolato, hazlo porque estas pequeñitas cosas pueden sumar, ¿vale? Y ya que el tema de la infertilidad pues es un tema muy costoso, ¿vale? Pues si esto lo podemos aplicar, pues todo sea bienvenido. Entonces, una vez que se transporta, se almacena fundamentalmente en el hígado y en los riñones, ¿vale? Y os he contado cómo el ácido fólico inactivo de alimentos y ciertos suplementos se tiene que activar y que esa actividad depende de la hidrofolato reductasa, que tiene una habilidad y una capacidad limitada. Entonces se almacena en el hígado y ese hígado se va liberando progresivamente en función de las demandas, ¿vale? Punto clave. Hígado es fundamental para el metabolismo y el almacenaje del ácido de los folatos. Entonces, hígado que no es sano, hígado que tiene muchos problemas, y añadimos el tema de la vitamina B9. Después ya sabemos cuál es la estructura, dónde está, cómo se absorbe, cómo se transporta, cuáles son las vías de eliminación del ácido fólico. Otra vez más, volvemos a abrir otro melón, que es el tema de la bilis. Un inadecuado metabolismo de la bilis, asociado, entre otras cosas, a una inadecuada salud hepática y una inadecuada salud intestinal. ¿Por qué? Porque en la bilis interfiere muy mucho y participa muy mucho la microbiota, ¿vale? Conjugando los ácidos biliares. Una inadecuada salud intestinal hace que no se reabsorba la cantidad suficiente de ácido fólico y que aparezca una deficiencia. Por tanto, una alteración en la microbiota asociada a, por ejemplo, toma de ciertos antibióticos, enfermedades autoinmunes, etcétera, 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 puede hacer que tú no reabsorbas el ácido fólico que de normal se reabsorbe porque tu microbiota lo conjuga y lo reabsorbe y aparezca deficiencias. Por eso muchas veces al final hay como muchísimas cosas complicadas, y un día tengo que hacer otro podcast, además de la salud hepática, que ya lo hice, el tema de los ácidos biliares, porque eso os tengo que reconocer que hasta a mí me cuesta de lo complejo, porque hasta hace relativamente poco tiempo los médicos no éramos conscientes de la importancia del metabolismo de ácidos biliares. De hecho, la cantidad tan notable de vesículas biliares que se quitan, especialmente a mujeres, porque ya sabéis que los estrógenos participan en la formación de la bilis, se quitan. Este órgano no sirve para nada, no pasará nada. Pues igual sí que pasa. Y estamos viendo que igual muchas operaciones quizá podían haberse intentado ver por qué esa persona produce mucho ácido biliar y produce cólicos, ¿sabes? Obviamente cuando esté infectado, desde luego hay que quitarlo, ¿vale? Pero quizá esto de ir cortando órganos así como tan, así igual, habría que de vez en cuando dar alguna vueltecilla. Pero esto lo dejamos por otro tema que no me quiero meter. Amo a mis compañeros de cirugía general, ¿vale? Lo hacen maravilloso y es una de las especialidades más complejas que hay. Lo que pasa es que muchas veces se recurre más o menos con facilidad a quitar un órgano como la vesícula biliar, que creo que al menos habría que darle una vuelta como médicos y pensar por qué esta persona produce esto, ¿sabes? Más allá de quitarlo, por qué esta persona produce tantos cálculos. Y entonces ahí habría que dar doble check a microbiota, colesterol, triglicéridos, metabolismo de la insulina, estrógenos, Pero os lo dejo ahí un waiting para que me digáis si os parece guay. Es que me encanta como... Esto como es un poco un monólogo, yo digo las cosas, pero luego igual otros me estáis escuchando y realmente estáis diciendo, sí, me interesa, pero ¿cómo me lo decís? Ay, me lo podéis decir por Instagram, que ya sabéis que os leo, pero en este momento no me lo podéis decir en persona. Es que podríamos hacerlo como un chat en directo, pero es que eso no se podría hacer. Bueno, ya lo veré. ¿Eso se puede hacer? Ahora me estoy dejando. Si lo sabéis, dejadmelo en comentarios. Ahora bien, ¿qué funciones tienen los folatos? Pues mira, resumen y luego damos doble clic. Es clave para el metabolismo de aminoácidos, especialmente
la producción de glicina, que es un aminoácido clave para el colágeno, para el detox hepático, para la producción de glutatión, uno de los mayores sistemas enzimáticos antioxidantes, para la producción de creatina, para la conjugación de ácidos biliares. O sea, los folatos intervienen en el adecuado metabolismo de la glicina, que es clave para todas las cosas que ahora os contaré. Luego también es clave para la producción de purinas y pirimidinas, que son las bases nitrogenadas que constituyen el ADN y el ARN, que es el material genético y lo que luego no solo se transmite de generación en generación, sino que es clave para la síntesis de proteínas. El ADN, y en menor medida el ARN, es el mapa que tiene nuestro cuerpo para saber cómo tienen que reproducirse, cómo tiene que funcionar. Sin ADN, o sea, sin mapa del tesoro, no podemos llegar al tesoro, que es el adecuado funcionamiento del cuerpo humano. En este sentido, los folatos junto con la vitamina B12, insisto porque os hice un podcast de la vitamina B12 que es fundamental y yo creo que complementa muy bien de los folatos para entender el intrincado mundo del ADN, del ARN, la importancia de la metilación de genes, de micronutrientes, y creo que si no habéis escuchado el podcast de la vitamina B12 os gustará mucho. Porque además hay muchos conceptos que se repiten y así refuerza conocimientos. Entonces, para esto y luego también para el metabolismo de colina, de betaína y para la metilación de genes. Entonces, Isabel, detalla funciones. Pues vale, empezamos. Los folatos se necesitan para el adecuado metabolismo de aminoácidos, especialmente para la producción de glicina a partir de otro aminoácido que es la serina. En este sentido, el tetrahidrofolato permite que a partir de la serina se produzca glicina, y la glicina ya sabéis que es el aminoácido precursor del glutatión, que os he dicho que es uno de los mayores antioxidantes. Además, es el aminoácido clave para la conjugación de ácidos biliares, y los ácidos biliares os acabo de explicar que son claves no solo por la adecuada absorción de grasas, sino que son claves, por ejemplo, para la adecuada homeostasis del colesterol. Un inadecuado metabolismo y conjugación de ácidos biliares puede llevar a una elevación excesiva de los lípidos en sangre y, ostras, ¿por qué tengo el colesterol si me cuido bien? Pues aquí, porque no conjugas bien los ácidos biliares, por ejemplo, porque te falta la glicina. Luego, por otra parte, la glicina también es otro aminoácido que es clave para regular la temperatura corporal y permitir por la noche que se induzca de manera natural el sueño y la relajación. También la glicina, yo es que soy mega fan de la glicina, ya lo podéis intuir por lo que os estoy contando, la glicina también es un aminoácido clave en los procesos de detoxificación hepática, en tanto que es el aminoácido que utilizan las reacciones de fase 2 del hígado para conjugar las sustancias tóxicas y permitir su eliminación por la orina y por el intestino. Luego, por otra parte, la glicina es uno de los aminoácidos fundamentales de la producción de colágeno. Sabéis que el colágeno, y si no, ir al podcast del colágeno, es una triple hélice formado por 3 aminoácidos que se repiten 333 veces, donde en la posición X suele estar la prolina, en la Y la hidroxiprolina, y siempre después está la glicina, repetida 333 veces. De ahí a que la glicina en la alimentación hay que incluirla por muchas cosas, pero sobre todo por todo esto de antioxidante, conjugación de ácidos biliares, metabolismo de detoxificación hepática, producción de colágeno, ¿vale? Sueño, además es relajante. La glicina está en muchos alimentos, de hecho también incluso está en pequeñas cantidades en el magnesio bisglicinato, es porque tiene 2 moléculas de glicina. Entonces, los folatos se necesitan para la producción de glicina a partir del aminoácido serina. Luego, por otra parte, no menos importante, los folatos en las mitocondrias, que ya saben que son las fábricas de energía de nuestras células, permiten modular la actividad de ciertas enzimas que son claves para la síntesis de proteínas. Os he dicho que nosotros el ADN y el ARN son como los mapas de nuestro tesoro. Pues bien, el ARN, ¿vale? Que es diferente al ADN, eso cuando nuestro cuerpo lo lee,
lo convierte en proteínas, ¿vale? Pues los folatos se necesitan para que nuestro cuerpo pueda leer bien ese ARN y produzca proteínas. Luego, por otra parte, en el citosol, que es como el medio acuoso en donde están todos los orgánulos de nuestras células, permite la formación de adenina y de guanina, que son las bases nitrogenadas, que son como los ladrillitos del ADN. Luego, por otra parte, pero no menos importante, los folatos se necesitan para que, os voy a decir el nombre muy raro, pero os vais a entender el porqué, para que se produzca la tetrahidrobiopterina, que sé que es complicado, pero esa molécula, la tetrahidrobiopterina, es un cofactor clave para la síntesis de serotonina, de dopamina y de óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula naturalmente vasodilatadora y que su falta, por falta de folatos, se asocia a un incremento de la tensión arterial, de disfunción eréctil y de riesgo cardiovascular. Es decir, tú no tienes suficientes folatos, entre otras cosas, no se forma suficiente tetrahidrobiopterina, no tienes ese cofactor que se necesita para que tú produzcas serotonina y dopamina. Por eso también, entre otras cosas, la falta de folatos se asocia a alteraciones del estado de ánimo, que también mejoran con el SAMe y con la vitamina B12 porque consigue atenuar un poco esa caída. Y sobre todo, y más importante y menos conocido, por eso en la salud masculina es muy importante el tema de los folatos, del 5-metiltetraidofolato, más allá del tema de los espermatozoides, porque ayuda a la producción correcta de óxido nítrico y por tanto reduce el riesgo de hipertensión arterial y de otras alteraciones como la disfunción eréctil. Isabel, ¿por qué no dices en mujeres? En mujeres también es importante, pero es que los hombres durante más tiempo son más susceptibles a tener hipertensión arterial porque no tienen esa protección que tenemos las mujeres hasta ciertas etapas de los estrógenos, ¿vale? Por eso la incidencia de enfermedades cardiovasculares sigue siendo mayor en hombres porque ellos están más sometidos durante más tiempo a varios aspectos de la salud cardiovascular negativos. Entonces, de momento tenemos que es clave para la producción de glicina, que es clave para la producción de ADN, de la síntesis de proteínas, y que es clave para la producción de tetrahidrobiopterina, que es clave a su misma vez, y ya no puedo decir más palabras claves a la vez, para serotonina, dopamina y óxido nítrico. Otra función importantísima y que comparte con la vitamina B12, por eso soy tan pesada con que escuchéis el podcast de vitamina B12, es que los folatos, y todo el rato digo folatos, no estoy diciendo ácido fólico, los folatos son claves para el reciclaje de la homocisteína. La homocisteína sabéis que es un derivado, es más, el podcast anterior con mi padre lo comentó especialmente bien y él sabe mucho más que yo de esto, ¿vale? La homocisteína es un derivado de aminoácidos que cuando se acumula por falta de vitamina B12, por falta de S-adenosilmetonina y por falta de folatos, se asocia a un incremento del riesgo cardiovascular, se asocia a un incremento del riesgo de infertilidad, de abortos, de trombos, de ictus, etc. Entonces, la homocisteína es una molécula tremendamente inflamatoria, tremendamente procoagulante, tremendamente oxidante, que cuando está en exceso, porque hay una pérdida del equilibrio de vitamina B12, de folatos y de la S-adenosilmetonina, se afecta. Pero es que además, cuando se acumula la homocisteína, disminuye la producción de metionina y de S-adenosilmetionina, que es el principal donador de metilos del cuerpo y, como os contó mi padre, es clave para la producción de catecolaminas, de melatonina, para el mantenimiento de la integridad de la mielina, para la metilación de ADN, para la detoxificación de metales pesados. Es decir, para evitar que se acumule la homocisteína, tenemos que tener niveles adecuados de vitamina B12, de folatos y de S-adenosilmetionina. A su misma vez, la elevación de homocisteína disminuye nuestra producción corporal de S-adenosilmetionina y la disminución de la producción de S-adenosilmetionina, independientemente de los efectos negativos de la homocisteína, se asocia a todo lo que os he contado: disminución de la producción de melatonina, disminución de la protección de mielina de los nervios, alteración en los procesos de detoxificación de metales pesados como el arsénico, alteración de la metilación de ADN. Entonces tenemos dos problemas cuando falta vitamina B12
y cuando faltan los folatos. Por una parte se acumula la homocisteína, que es una molécula oxidante, inflamatoria, procoagulante, que se asocia a un incremento del riesgo cardiovascular, problemas de fertilidad, incluso en embarazo se asocia a un incremento de desprendimiento de placenta, de preeclampsia, de crecimiento intrauterino retardado. Luego, a su misma vez, porque se acumula la homocisteína, falta el SAMe, y el SAMe es una molécula clave para todo lo que os he explicado, que vuelvo a repetir: producción de melatonina, catecolaminas, mantenimiento de mielina de los nervios, síntesis de carnitina, metilación de ADN, detoxificación de metales pesados como el arsénico, etc. Entonces, fijaos para todo lo que sirve los folatos: para la producción adecuada de glicina, para la producción de ADN, para la síntesis de proteínas, para la producción de la tetrahidrobiopterina, que se necesita para la producción de serotonina, de dopamina y de óxido nítrico. A su misma vez, los folatos junto con la vitamina B12 se necesitan para evitar la acumulación de homocisteína y para evitar la falta de esa adenosilmetionina. Entonces, importantísimo los folatos. Ahora bien, ojo, cuidado, porque cuando hay una falta de folatos, solo cuando hay una falta, hay que dar vitamina B12 sí o sí. ¿Por qué? Porque puede enmascarar, si tú das solo folato, una falta de vitamina B12 que suelen coexistir en mayor o menor medida. Entonces, Isabel, yo me tomo los folatos para prevenir, porque me quiero quedar embarazada. En ese caso tú no tienes deficiencia. Tomándote el ácido fólico activado no habría ningún problema. Isabel, yo me tomo folatos o ácido fólico, aunque ya sabéis que el ácido fólico no sería de mi elección. Yo me tomo el folato activo para tratar una deficiencia que me han enviado en los análisis. En ese caso te diría que añadas la vitamina B12, porque si no, no vas a poder aprovechar bien el suplemento, ¿vale? Por lo de la trampa de folatos, que para utilizarse el ácido fólico cuando hay una deficiencia se necesita un extra de vitamina B12, ¿vale? Y en este sentido, igual que os recomiendo los folatos activados, 5-metil-tetrahidrofolato, patentes Quatrefolic, Metafolin, etc. También sabéis que os recomiendo la forma de vitamina B12 premetilada, que es la metil B12, ¿vale? Entonces ya sabemos todo esto. Es que no quiero alargarlo mucho porque llevamos ya 47 minutos, pero me queda un poquito. Vale, voy a hablaros un segundito de por qué todavía es más importante el tema de dar los folatos en forma de 5-metil-tetrahidrofolato. ¿Por qué? Porque hay varios polimorfismos, que son alteraciones de un gen, que se asocian a que la persona en cuestión, la prevalencia mundial es del 10%, en la población mediterránea sube hasta un 30%, ¿vale? De que hay una alteración en un gen, que es concretamente el gen MTHFR, que cambia un nucleótido, es decir, se cambia en la posición 677 un nucleótido que es citosina por uno que es tiamina, y esto disminuye la capacidad del cuerpo de producir el 5-metil-tetrahidrofolato. Es decir, las personas que tienen ese polimorfismo, esa alteración en el gen, tienen entre un 35 y un 60% afectada la capacidad de producir 5-metil-tetrahidrofolato. Por eso, en esas personas puede haber deficiencias de ácido fólico tanto con la alimentación como con suplementos de ácido fólico inactivos, porque su cuerpo no da abasto para producirlo. En este sentido, en todas estas personas obviamente sería casi obligatorio darlo activado, y como es muy frecuente y no hace ningún daño darlo activado, por eso en general se recomienda, para evitar tener que saber o no si tú tienes ese polimorfismo, se da activado, sobre todo por el tema de la población mediterránea, de la alta prevalencia de esta mutación, que puede hacer que las personas tomen ácido fólico o que se alimenten con folatos y que siga elevada la homocisteína, que sigan teniendo problemas de fertilidad, que sigan teniendo síntomas asociados a la falta de ácido fólico, a pesar de estar tomando vitamina B12. ¿Por qué? Porque su cuerpo no puede procesar ese ácido fólico inactivo y, por tanto, ante la duda, otro motivo más para priorizar el 5-metil-tetrahidrofolato, porque eso sí o sí ya está activado. No tienes que preocuparte si tu cuerpo es efectivo activándolo. De hecho, signos clásicos de
estás tomándote ácido fólico pero no estás metabolizándolo bien, y de hecho se asocia a estos polimorfismos, es el riesgo de psoriasis, de alteraciones del estado de ánimo, de ictus, de enfermedad cardiovascular, etc. ¿Por qué? Porque se acumula ese ácido fólico inactivo, aumenta la homocisteína y todos los problemas derivados. Otro motivo más. Isabel, ¿cuál es la cantidad que hay que tomar de folatos en general? Y esto incluye en embarazadas entre 400 y 600 microgramos. En los suplementos del embarazo se suelen dar 400, 500 microgramos de folato, porque así te aseguras que ya tienes lo mínimo, o sea, que tienes todo el 100%, y ya en la alimentación pues estupendo, porque el límite máximo son 1000 microgramos, ¿vale? Pero en el tema de búsqueda de embarazo y lactancia es clave asegurar la ingesta de folato, y yo en este caso siempre que se pueda os diría que intentásemos el tema del 5-metiltetrahidrofolato activado, ¿vale? Insisto, eso se tiene que poner o bien como ácido fólico 5-MTHF o ácido fólico 4-folic o ácido fólico metafolin. Si no pone después de ácido fólico nada después, es inactivo, ¿vale? Entonces, en la población general, entre 400 y 600 microgramos de folatos. En embarazos gemelares se puede recomendar entre 800 y 1000. La cantidad máxima diaria son 1000 microgramos. Más allá puede derivar en toxicidades que no son buenas. Así como la vitamina B12 no tiene límite máximo, los folatos sí, y son 1000 microgramos. Isabel, yo me tomo 1000 porque me lo han dicho. Pues seguramente ya lo habrán contemplado. Insisto que 1000 en un periodo de tiempo corto puede ser óptimo, lo que pasa es que estoy diciendo que a largo plazo, ¿vale? Isabel, ¿en qué casos, además del embarazo, recomendarías las formas activadas? Yo en general en todo el mundo, pero sí o sí, personas que tomamos metrotexato, esto lo suelen dar el médico, independientemente de que tú te tomes por tu parte el 5-metiltetrahidrofolato, para disminuir la toxicidad del metrotexato te pueden dar otro tipo de folato, que es el ácido folínico, que es lederfolin, ¿vale? Eso es independientemente del 5-metiltetrahidrofolato, porque ese fármaco nos actúa de una manera que incrementa las toxicidades corporales, y hay que dar eso, ¿vale? Pero en general yo, si podéis, recomendaría en el caso de búsqueda de embarazo, sobre todo, ¿por qué? Porque los folatos son claves para prevenir defectos del tubo neural. Y el tubo neural se cierra en la semana 6, que generalmente todavía no te das cuenta que estás embarazada. Entonces, por eso 3 meses antes hay que iniciar la suplementación con folato. ¿Por qué? Porque si tú te lo tomas cuando ya estás embarazada, el tubo neural ya se ha cerrado y tú has estado sin los folatos. Y esto es una malformación bastante grave y en algunos casos incompatibles con la vida. Por tanto, 3 meses antes, suplementación con folatos. Yo insisto con el tema de que sea activado. Isabel, no tengo alternativa, o es ácido fólico inactivo o no me suplemento. Pues entonces suplementate con ácido fólico inactivo, tómate más cantidad y distribúyela a lo largo del día, porque ya os he dicho que se inactiva. La cantidad máxima son 300 microgramos, pero igual distribuida a lo largo del día no está mal, ¿vale? No sería lo óptimo, pero no está mal. O sea, si te estás tomando ácido fólico porque te la han mandado en otra situación, no lo dejes de tomar. Estoy diciendo ya es para un extra, pero que no pasa nada si tú te estás tomando ácido fólico normal, ¿vale? Que no estás haciendo ningún daño al bebé, no va a pasar nada. Estoy diciendo ya para quien quiera, pues oye, optimizar un poco más, si podéis, el ácido fólico activado. Después, situaciones donde habría que rechequear bastante bien los niveles de folatos son personas que toman alcohol, personas con problemas malabsortivos, pues enfermedad celíaca, síndrome del intestino irritable con intolerancias asociadas, cirugía bariátrica, enfermedad inflamatoria intestinal, fármacos como metformina, diuréticos, antiepilépticos, el metrotexato y la sulfasalacina, que es otro fármaco que se da para la enfermedad inflamatoria intestinal. Estas personas tenemos más susceptibilidad de falta de folatos, entonces habría que rechequearlos. ¿Y saber qué produce la falta de folatos? Por una parte produce fatiga, cefalea e irritabilidad, por ese efecto que os he dicho de dopamina, serotonina. Luego
puesto que puede producir anemia, puede aparecer fatiga, palpitaciones. ¿Por qué? Porque los folatos se necesitan para producir los glóbulos rojos de forma adecuada. Una falta de folatos porque sí, igual que la falta de vitamina B12, hace que los glóbulos rojos tengan una forma rara, demasiado grande, que no transporten la adecuada cantidad de oxígeno, células no oxigenadas, falta de nutrientes y por tanto te cuesta respirar, sientes fatiga. Luego, por otra parte, otra de las células más afectadas por la falta de folatos son las células del tracto gastrointestinal. De hecho, la falta de folatos se asocia a un incremento del riesgo de cáncer de colon, porque las células del aparato gastrointestinal tienen un recambio muy rápido y por tanto necesitan mucho folato. En este sentido, la falta de folato hace que la longitud de las microvellosidades se acorte y por tanto hayan problemas de mala absorción y de diarrea. Por eso, cuando hay mala absorción y diarrea, entre otras cosas, hay que rechequear cómo están los niveles de folato en sangre. Porque solucionando este problema puede mejorarse mucho la absorción y la diarrea. Y de hecho, es que veis cómo está todo relacionado. La mala absorción en la alimentación, por ejemplo, por enfermedad celíaca, produce falta de absorción de ácido fólico. A su misma vez, la falta de ácido fólico hace que las microvellosidades se hagan más pequeñas, que es otra característica de la enfermedad celíaca. Entonces, ¿veis cómo al final hay un punto donde es un círculo vicioso que hay que pararlo? Entonces, deficiencia de ácido fólico, fatiga, cefalea, anemia. Dentro de la anemia pueden aparecer fatiga, cansancio, dificultad para respirar y palpitaciones. Después, por esa disminución de la longitud de las microvellosidades, puede producir diarrea y mala absorción. ¿Y cómo podemos saber cómo tenemos el ácido fólico? El ácido fólico, los folatos, a diferencia de la vitamina B12, siguen esta secuencia temporal. Primero, disminuye los folatos en sangre, tal cual. Después se eleva la homocisteína y después disminuye el folato intraeritrocitario y después aparece la anemia. Entonces, a diferencia de la vitamina B12, la medición de folatos en sangre es bastante buena. Niveles por debajo de 3 microgramos por litro son bajos. Después, elevaciones de la homocisteína por encima de 10 pueden indicarnos falta de folato o falta de B12, este no es tan específico. Y después, el folato dentro de los eritrocitos, dentro de los glóbulos rojos, nos dice cómo está tu reserva de folato los últimos 3 meses, porque es lo que duran los glóbulos rojos. Entonces, justamente, ¿ves? Para una vez que os digo una cosa, en sangre, esta vez sí, midiendo solo los folatos, nos podemos indicar bastante bien cómo están tus niveles de esta vitamina B9. Ahora bien, siempre si podemos complementar con esa homocisteína, pues siempre viene mejor. Entonces ya creo que me queda, no me queda mucho más, ¿no? ¿Qué me queda? Yo creo que ya está todo. 57 minutos, menos mal. Yo juraría, es que estoy pensando que se me está olvidando algo de explicaros. Pero es que el guión ya ha acabado. No, os he explicado qué son los folatos, os he explicado qué diferencia entre folatos y el ácido fólico, que es inactivo, que es lo que se sintetiza en el laboratorio, se enriquecen los alimentos y se dan antiguamente o los suplementos inactivos. Os he explicado qué se necesita para la digestión de los folatos de la alimentación, que se necesita una enzima que depende de zinc y el alcohol disminuye su actividad. Luego os he explicado cómo se absorbe, que se absorbe en el intestino delgado por un transportador que necesita pH ácido y por eso los fármacos inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, pantoprazol pueden disminuir la absorción. Os he explicado que también en el colon se absorbe un poco, el que se produce en la microbiota y el de los suplementos. Luego os he contado que se transporta en la sangre o suelto o unido a la albúmina, que el ácido fólico inactivo de suplementos y alimentación se tiene que activar en el hígado a través de una enzima que tiene una actividad limitada, que es la dihidrofolato reductasa. Os he explicado todas las funciones del ácido fólico, os he explicado el papel clave que tiene en el embarazo y en la lactancia, en tanto que se necesita para prevenir defectos del tubo neural. Durante el embarazo se necesita los folatos para prevenir la aparición de preeclampsia, para prevenir la aparición de desprendimiento de placenta, para evitar el crecimiento intrauterino retardado. Se me había olvidado, también los folatos
en la lactancia parece que ayudan a disminuir el riesgo de depresión postparto, por eso en los suplementos de lactancia debería haber folato. Luego os he contado lo de los folatos activos e inactivos, os he contado la cantidad diaria, los alimentos donde están, que yo siempre os recomendaría en la medida en la que se pueda el metiltetrahidrofolato, que pueden ser patentes como Quatrefolic, Metafolin, 5-metiltetrahidrofolato, y os he contado qué síntomas da la deficiencia de ácido fólico. Yo creo que ya está todo, ¿no? Sí, ya está todo. ¡Ay, 1 hora! ¡Ya he acabado! Nada, que mil gracias. Cualquier cosita extra me decís y nos vemos en el próximo episodio. Un besito muy, muy fuerte y compartirlo con quien consideréis. ¡Chao!